Queridos oyentes de Radio María, buenos días, queridas familias, mamás, especialmente las mamás. Ya estamos cerquita para festejar el día especial para ustedes, en el cual vamos a estar rezando todos los hijos, todas las familias, por el bien de todas las mamás aquí del Perú, por las mamás que están vivas y por las mamás difuntas también, por supuesto. Les habla Pablo Perazzo, estamos empezando otro programa de Vive Feliz. Estamos todavía en el contexto pascual, estamos todavía en lo que se conoce litúrgicamente como la cincuentena pascual. Son 50 días en los que celebramos la Pascua, ¿no? La victoria de Cristo sobre el pecado, la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero, a eso viene el título del programa de hoy, ¿por qué, cómo así seguimos sufriendo si es que Cristo ya resucitó? O sea, si nosotros decimos que Cristo ya venció la muerte, que Cristo ya venció el mal, Cristo ya venció el pecado, ¿no? Que es el origen de nuestro sufrimiento, etcétera, ¿por qué o cómo así entonces pareciera que todo sigue igual? O sea, pareciera que las cosas siguen igual, o sea, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Y es incluso un poco contrastante con la realidad que vivimos, ¿no? De los problemas en general, ¿no? De la pandemia, de la guerra que vemos ahí en Rusia, de la situación de nuestro país, los problemas familiares, problemas personales, tantas cosas que pasan en esta vida que pareciera un poco contradictorio que tengamos a San Pablo que en la carta de los Filipenses 4:4 nos dice que tenemos que estar alegres, ¿no? Él dice, estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo así, no? Cristo ya venció el pecado, lo sabemos. Con la resurrección ya nos abrió las puertas del cielo. La muerte ya no tiene la última palabra. El pecado ya no nos tiene, no nos tiene esclavizados. La luz venció sobre las tinieblas, la vida sobre la muerte, la gracia sobre el pecado. Y sí podemos, junto con el apóstol, alegrarnos porque nuestra esperanza es que participamos de esa resurrección de Cristo, ¿no? Y es más, esa cruz se convierte en nosotros en un signo de victoria. Es la locura de la cruz cristiana, ¿no? Porque sabemos que a través de la cruz viene la resurrección. Entonces ya no es simplemente es un instrumento de suplicio, ¿no? De tragedia y muerte, sino se convierte en el árbol de la vida, ¿no? Esa locura nos la habla, esa locura de la cruz, que es el motivo de nuestra esperanza por la resurrección, nos habla San Pablo en su primera carta a los Corintios 15:14. Entonces, a ver, vamos a meternos de lleno en el tema que nos tocó hoy día, ¿no? ¿Por qué seguimos sufriendo? Es el primer punto que quiero compartir con ustedes hoy día, ¿no? Saludo a los que están escuchándonos por la radio, saludo a aquellos que están siguiéndonos por el Facebook también, ¿no? En esa transmisión en vivo, y también los que nos están escuchando por la fanpage de Felicitas. Les doy a todos una muy buena bienvenida, ¿no? A ver, la pregunta es clara, ¿no? ¿Por qué sigue existiendo el mal y el sufrimiento si es que la iglesia nos dice que Cristo ya venció, ¿no? Ya tenemos la victoria, ¿no? Nada más los que puedan apuntar, si quieren, digamos, estudiar un poquito esto que voy a hablar, pueden ver del número 311 al número 314 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Donde se explica, el Catecismo nos explica por qué Dios, la famosa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal, ¿no? Es como que la gran incógnita o la gran pregunta de la humanidad, ¿no? ¿Por qué Dios, si es bueno, no solo permite
que haya sucedido el pecado original, sino que permite que sigamos sufriendo. Eh, eh, entonces, eso, tan es así eso, ¿no? Que todavía seguimos sufriendo, que muchas veces genera en muchos de nosotros actitudes de rebeldía, actitudes de renegar de Dios, reclamar, ¿no? Y muchas veces en vez de acercarnos más a Dios y confiar en Él, porque es cuando más necesitamos su ayuda, a veces nos alejamos, ¿no? Culpándolo a Dios, echándole en su cara los motivos de nuestro sufrimiento, cuando Dios es el último o el único que realmente no quiere para nada de nuestro sufrimiento. No es su culpa el sufrimiento, ¿no? Tenemos que entender eso. No es un castigo, nada por el estilo. El sufrimiento o esa situación de crisis que podemos estar pasando tiene que ser motivo para confiar más en Él, para ponernos más en las manos de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo comprender esa contradicción? ¿Cómo comprender que en muchos momentos de nuestra existencia, aunque por fe nosotros ya sabemos que Cristo resucitó, ¿por qué seguimos teniendo esa experiencia contradictoria, como si Cristo no hubiese vencido, ¿no? Y la respuesta, y cuando les diga eso, quizás va a sonar un poco obvio o un poco simplón, ¿no? Pero la respuesta es que seguimos viviendo en esta tierra. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta tierra sigue marcada por la corrupción del pecado original. Cristo efectivamente ha vencido. Sin embargo, eso no significa que por un arte de magia el pecado desapareció. El pecado fue vencido, pero las consecuencias del pecado, que es el sufrimiento, la muerte, y el pecado mismo, en esta existencia terrenal, mientras nosotros estamos aquí abajo, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, sigue esta corrupción del pecado, porque desde que nos acordamos del Génesis, ¿no? Se cometió el primer pecado, existe una corrupción en este mundo que es definitiva, es decir, el daño causado por el pecado es algo tan real, no es simplemente una fragilidad, no es simplemente algo que haya plum, ¿no? Y con chasquido Dios lo desaparece, no, el pecado es una realidad, ¿no? Que tiene que ser vencida, no desaparecida, porque no se puede desaparecer el pecado, o sea, sino que Cristo con la muerte, ¿qué cosa hace? Cristo murió al pecado, o sea, le dio muerte al pecado y luego nos trajo una nueva vida, pero eso ya les voy a explicar ahorita, ¿no? Pero hay que entender eso, ¿no? Es importante, que no es que el pecado desaparece como por arte de magia, no funciona así la vida cristiana, no es una mágica, no es una magia, ¿no? Esa desobediencia de nuestros primeros padres, ¿no? Que los conocemos como Adán y Eva, en Génesis 3, marca definitivamente un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? Todavía sí que era bueno, al comienzo todo era bueno, pero el mal existe porque hay un momento radical donde el hombre le da la espalda a Dios y quiere hacer las cosas por sí mismo, quiere ser el dueño autónomo de su vida, ¿no? Claro, somos dueños de uno mismo, pero dependemos de Dios. No podemos enajenarnos de esa dependencia que tenemos con Dios, que no significa que sea señal de debilidad, señal de limitación, sino más bien es una señal de amor, de obediencia, de saber que Él es nuestro Padre y saber que quiere lo mejor para nosotros y que cuanto más estamos con Él, mejor y más feliz podemos vivir. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque sí ha cambiado algo, ¿no? Y es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no?
porque este mundo sigue, como lo dice el mismo Señor Jesús, sigue siendo el principado del demonio, este mundo que vivimos. Entonces, la diferencia por la cual nos podemos alegrar, como nos invita San Pablo, la entendemos cuando leemos el prólogo del Evangelio según San Juan, ¿no? Que Cristo hace una nueva creación. Cuando Cristo resucita, no está volviendo a la vida mortal como hizo con Lázaro, ¿no? Cuando resucita Lázaro, o resucita la hija del romano, cuando dice Talita Cumi, ¿no? Levántate, niña, ¿no? Que finalmente ellos terminan muriendo de nuevo. Cristo no vuelve a la vida, sino que Cristo, cuando resucita, después de 3 días, instaura una nueva creación. Literalmente, es una creación distinta a la creación del Génesis. Es una creación en la cual ya no existe pecado, ya no existe corrupción. Pero nosotros participamos de esa nueva creación, que no tiene sufrimiento, no tiene pecado, espiritualmente. Es decir, materialmente, mientras vivamos aquí en la tierra, todavía tenemos esa corrupción del pecado, pero espiritualmente, gracias al bautismo, con ese Espíritu Santo que recibimos en nuestro interior, participamos nuestro corazón interiormente de esa gracia de la resurrección. Entonces, eso es lo fundamental. Y vamos a dejar por aquí, vamos a la pausa un ratito, ustedes saben que es muy cortita, para que no se vayan, sigan en sintonía, porque vamos a seguir tratando este tema que es tan importante para nosotros. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a nuestro querido programa Vive Feliz. Soy Pablo Augusto Perazzo y estamos compartiendo en vivo, directo, por la radio, por Facebook de Radio María, por Facebook de Felicitas. Los saludo y la pregunta que nos toca hoy día es: si Cristo resucitó, ¿por qué sigo sufriendo? ¿No? Terminamos en el bloque anterior diciendo que mientras vivamos en este mundo, aunque Cristo ya resucitó, todavía tenemos las consecuencias del pecado y por eso el sufrimiento, porque Cristo, cuando resucita, no es que volvió a esta vida mortal. Cristo instaura una nueva creación. Es una cosa importante entender, ¿no? Y eso está en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Es una creación distinta a la creación primera del Génesis. Cristo viene con un cuerpo glorioso, entonces Él le dio muerte al pecado, y cuando decimos que le dio muerte al pecado y trajo la vida nueva, es que en esta nueva creación ya no hay pecado, porque fue vencido. Pero en la nueva creación, no en esta creación de la cual nosotros todavía participamos mientras vivimos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a participar de esa nueva creación? Espiritualmente, a través del bautismo, porque ese Espíritu Santo ya nos permite que ese reino eterno, ese reino glorioso, ya esté en nuestro corazón. Entonces se trata de hacer que se ensanche nuestro interior, se ensanche nuestro corazón, para que seamos más felices y para que podamos compartir esa alegría a la que nos invita San Pablo en Filipenses 4:4, que es la alegría de la resurrección del Señor. Aunque sigamos teniendo que a veces cargar cruz sufrimientos en esta vida aquí en la tierra. Entonces, ¿cuándo vamos a participar definitivamente, ¿no? Cuando ya no vamos a sufrir, en la medida que crucemos ese umbral de nuestra propia muerte. Cuando ya no va a existir sufrimiento en la tierra, cuando llegue el final de la historia de la humanidad aquí en esta tierra, ¿no? Y el último enemigo a ser vencido será la muerte. O
O sea, ya no existe más la muerte, ¿no? Entonces, pero para eso, para que yo pueda hacer efectivo ese espíritu glorioso en mi interior, tengo que luchar, tengo que ejercer un combate espiritual, que como nos invita San Pablo en Efesios 4, del 22 al 27, desvestirnos del hombre viejo de pecado y revestirnos de ese hombre nuevo, espiritual, glorificado en Cristo Jesús. Entonces, nuestro cuerpo material, nuestro espíritu, mientras estamos aquí, está corrompido por el pecado, pero en nuestro interior, en nuestro espíritu, podemos gozar de la alegría pascual en tanto nos dejemos convertir por la gracia de Cristo, ¿no? 2 Corintios 4, 16. Y así vamos abriendo paso a esta nueva creación, ¿no? En nuestra vida, cada vez más muriendo al pecado. Es una lucha, es la lucha del día a día. Y cuanto más yo lucho, más permito que la gracia del Espíritu Santo actúe en mi interior, entonces más yo experimento esa alegría de Cristo resucitado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos así más en concreto? ¿Cómo hacemos para vivir la alegría pascual, ¿no? ¿Cómo hacer efectivo en nuestra vida esa alegría pascual, ¿no? Para poder, de nuevo, junto con San Pablo, estar alegres. La gran palabra, la palabra clave aquí es la conversión, conversión. O sea, cambiar nuestro modo de vivir, que empieza por aquí, por la cabeza, la metanoia, que nos habla San Pablo en Romanos 12, 2, ¿no? Cambiar nuestros criterios, dejar de pensar con los criterios del mundo, que nos enseñan las películas, que nos enseñan en las series de televisión, en las redes sociales, o sea, y pensar con los criterios del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿no? Colaborando así con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos nada. O sea, nosotros no somos capaces de convertir nuestro corazón, nosotros no somos capaces de ir al cielo, necesitamos la gracia del Espíritu Santo, que es esa fuerza, charis, esa fuerza vital, esa vida de Dios en nuestro interior. Entonces, morir a esta vida es la posibilidad de una vida nueva, aunque suene un poco loco esto, ¿no? O sea, hay que morir para vivir, ¿no? Esa es la dinámica del pecado, la dinámica bautismal, ¿no? Morir para vivir. Entonces, cuanto más nosotros disponemos nuestra libertad para permitir y colaborar con esa gracia del Espíritu Santo, más vamos a poder enfrentar el mal y vivir efectivamente esa alegría, esa felicidad que inunda nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, infelizmente, mientras estamos aquí, hay que recorrer el camino de la cruz, ¿no? Sabemos, Cristo lo ha dicho 1000 veces, ¿no? El que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, en Mateo 16, 24. No porque quiere que suframos, sino porque la vida, aunque tenga cosas maravillosas, cosas lindas, hermosas, está marcada por la cruz. Y hay que vivir la vida con todo lo que implica para seguir a Jesús. No puedo seguir a Jesús a medias. Lo sigo con lo bueno y lo malo, las alegrías y tristezas, las maravillas y los sufrimientos de esta vida, ¿no? Entonces, dicho esto de cómo hacer concreto en nuestra vida la alegría pascual, una última pregunta que yo quiero plantearles es, entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Porque justamente seguimos sufriendo. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser, qué tenemos que hacer
con la realidad cruda y dura del sufrimiento, que, como sabemos, y Cristo no nos miente, Cristo no nos miente, es muy honesto, ¿no? Nos va a hacer el yugo suave, la carga ligera, pero vamos a seguir cargando el yugo del pecado, ¿no? Lo primero que yo creo que hay que decir es que gracias a Cristo y gracias a la vida, ¿no? Que no está, como dicen nuestros hermanos separados, totalmente corrompida, ¿no? Todavía hay cosas muy hermosas, maravillosas en nuestra vida, ¿no? Efectivamente, nuestra vida tiene todavía cosas que son lindas para vivir, maravillosas para vivir, ¿no? No todo es dolor y sufrimiento. Y hay que agradecer por las cosas hermosas que tenemos en nuestra vida. Es más, tenemos que aprender a agradecer por las cosas que tenemos en nuestra vida. Porque a veces nos olvidamos de mirar lo bueno que tenemos, ¿no? A veces miramos tanto el punto negro de la hoja en blanco que solo vemos el puntito negro y dejamos de ver toda la hoja, dejamos de ver todo lo que está en nuestra vida, a todo nuestro alrededor. Entonces, no todo es oscuridad, ¿no? Seguimos siendo una creación buena que salió de las manos amorosas de Dios. Somos un fruto del amor de Dios y por lo tanto somos algo bueno, maravilloso. Sin embargo, por culpa del pecado, ahorita nuestra vida aquí en la tierra es un entreverado de alegrías y tristezas, de luz, tinieblas, de maravillas y sufrimientos. Así es la vida, y no porque Dios nos quiere castigar, no porque Dios lo permitió, porque aquí hay que hacer una acotación con esta frase, ¿no? No, es que, claro, Dios no quiere, pero Dios lo permite. Ojo, ojo, porque Dios en realidad no lo quiere permitir. Dios no quiere permitir, no es que Dios permite que suframos, o sea, porque eso a veces un poquito así, medio, o sea, imperceptiblemente, pero cuando decimos Dios lo permite, como que pareciera que Dios está como que dejando y Él mismo se está haciendo corresponsable de nuestro sufrimiento. Pero no, Dios permite que seamos libres. Eso es lo que Dios permite. Y por eso es que por mi mal uso de la libertad viene el sufrimiento a mi vida. Pero Dios no quiere permitir mi sufrimiento. Dios permite que yo sea libre. Y por eso, bueno, viene la consecuencia del sufrimiento, ¿no? No es esa permisión de Dios para sufrir, es la permisión de Dios para ser libres. Esa es una diferencia muy importante. Y solo permite que haya un cierto sufrimiento porque Él sabe que va a sacar algo mejor para nuestra vida. Entonces la clave para sufrir está en vivir la dinámica de la Pascua. O sea, como Cristo, tener claro que yo tengo que ir por el camino de la cruz, que yo tengo que ir por el camino del sufrimiento, que yo tengo que aceptar las cruces y sus sufrimientos, porque en tanto tenga esa relación con Cristo, Cristo está conmigo, me acompaña. Yo sufro con Cristo, así como yo me alegro con Cristo y le tengo amor a Cristo y siento el amor de Cristo en mi vida, también puedo compartir mi sufrimiento con Él. Y cuando yo comparto con Él mi sufrimiento, entonces la cruz se hace más suave y la carga ligera. Y tengo el amor de Cristo conmigo y Cristo me ayuda a sufrir, ¿no? Entonces tengo que ir donde Cristo, llevar mi sufrimiento a los pies de la cruz de Cristo para permitir que Él se haga presente en mi vida. Y como le dijo a San Pablo, aceptar este aguijón, aceptar ese aguijón del pecado en nuestra vida, del sufrimiento, porque cuando aceptamos que somos frágiles, permitimos que toda la gloria de Dios se haga presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya habiendo dicho todo esto, que creo que más o menos vamos entendiendo, ¿no? Por qué pareciera que no sucede nada o que no cambió nada, ¿no? O por qué seguimos sufriendo. Creo que ya con esto hemos podido entender un poquito mejor. Vamos a la pausa. Estén atentos a los números de teléfono de cabina que nos va a compartir nuestra queridísima amiga Litza para que llamen,
pregunten, compartan sus inquietudes y así vamos a seguir con nuestro querido programa. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a nuestro querido programa Vive Feliz. Estamos ya en el tercer bloque, ya estamos terminando, pero como siempre es tiempo para preguntas, es tiempo para conversar con ustedes, queridos oyentes que nos están escuchando en su casa, nos están escuchando en su trabajo, en el carro, a las mamás, especialmente ahora que se acerca el día, su día, ¿no? Su día especial. Aquí estamos para responder, para compartir, explicar mejor quizás algunas cosas que no hayan entendido. Y mientras tanto, había todavía algunas ideas que me quedaron en el tintero. Y es que cuando yo les hablaba, ¿se acuerdan del aguijón de la carne, no? Hay un pasaje en la segunda carta de San Pablo a los Corintios 12:9, que San Pablo como que le reclama a Jesús que me quite, o sea, que quite de mi vida ese aguijón de la carne, ¿no? Señor, quítame este aguijón de la carne. Hasta 3 veces reclama y el Señor le dice a San Pablo, ¿no? Voy a compartirlo así un poco coloquialmente, ¿no? Dice, Pablito, acepta tu aguijón, acepta esa fragilidad, porque es ahí en tu fragilidad en la cual el poder de Dios se puede manifestar. Entonces, ¿cuántas veces, no? ¿Cuántas veces nosotros no aceptamos nuestras limitaciones? Pero cuando aceptamos nuestra habilidad, dejamos que Dios actúe. Tenemos un primer mensaje WhatsApp. Dice así: hermano, buenos días. En estos tiempos es urgente pedir al Espíritu Santo que nos ayude a orar, pero más que nada es tener fe, que el Señor tenga piedad de nosotros. Oremos por todos. Loren de Trujillo. Así es, Loren. De verdad agradezco por tu testimonio, porque efectivamente todo lo que he dicho ahora, ¿no? De la posibilidad de vivir la alegría de la resurrección, como nos invita San Pablo en Filipenses 4:4, no es posible si es que no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Tenemos que, ayer escuchaba en la lectura de la misa, tenemos que, en una charla escuchaba a un sacerdote amigo hablar de la parábola de la semilla, ¿no? Que se lanza en la tierra, ¿no? Oye, el Señor cuando explica la tierra buena, ¿qué habla de la tierra buena? La tierra buena es aquella donde Dios lanza la semilla, que es la palabra, o sea, que la escuchamos la palabra y hacemos que crezca esa palabra en nuestro interior. ¿Qué significa eso? Que empecemos a realmente pensar con los criterios del Evangelio, pensar con los criterios de nuestra fe. Muchas veces nosotros renegamos, reclamamos, lo culpamos a Dios de nuestros problemas, porque no entendemos bien nuestra fe. Y eso es complicado, porque muchas veces le atribuimos a Dios cosas que no es culpa de Dios. Tenemos una llamadita de Miguel Ángel de Cercado. Hola Miguel Ángel, bienvenido. Buenos días, Padre Picasso. Mire, lo que está usted refiriendo al aguijón de la carne. Mire, yo a veces tengo sueños feos así, digamos, sueños furiosos, así más o menos, no, pero son sueños. Yo me despierto y le pido a José, a San José, a Jesucito y a María, a Santa Clara y Asís, por mi pureza.
pero son, digamos, sueños, pero a veces me vienen malos pensamientos, pero yo inmediatamente invoco también a San Miguel Arcángel y de esa manera me estoy conservando, hermano Pegaso, porque yo le cuento a usted como que no, como nuestro director espiritual, que también es, ¿no? Que yo hice mis votos desde los 16 años de pobreza, obediencia y castidad, ¿no? En la tercera orden franciscana. Entonces, desde allí yo he prometido, o sea, le he consagrado mi vida sensual, digamos, a Jesús. Y yo nunca he tenido contacto con mujer porque guardo esos votos que le hice al Padre Francisco, pero a veces me vienen estos malos pensamientos. Sí. Es necesario conversar con el sacerdote, confesarlos o no llevarme de los sueños. Eduardo Pegaso. Sí, señor Miguel, gracias por su pregunta. Es una pregunta interesante que puede ayudar a muchos también. Cuando soñamos, no somos conscientes de los sueños. O sea, yo cuando yo estoy soñando, yo estoy durmiendo. Y si estoy durmiendo, no soy consciente, o sea, no soy yo el que quiero soñar lo que sueño. Lo que sueño es algo que mi imaginación, mi mente, mi cerebro, eh, eh, no sé, justamente para sueña porque es algo que no es real, no es vida, ¿no? Entonces, no se preocupe en ese sentido, no es pecado, no tiene que confesarse por el sueño, ¿no? No se preocupe. Sino más bien, muy bien lo que usted hace, pide al Arcángel Gabriel, a San José, que lo ayude a estar bien en relación a eso, no debilitar sus votos que hizo de pobreza, de castidad, de obediencia, y cuando está despierto y consciente pensamientos impuros, pero los conscientes, no es que te viene como una tentación y tú dices no. Si dices no, listo. Pero si uno le da vuelta, ahí sí tiene que confesarse. Bueno, ahí lo dejo, Miguel. Espero que me haya entendido. Tenemos otra llamada de Noelia, de Trujillo. Noelia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Noelia. ¿Estás por ahí, Noelia? Parece que colgó el teléfono. Si no, Noelia, llama de nuevo a la radio. Aquí te esperamos, no te preocupes, llama de nuevo. Entonces, señor Miguel, cuando estamos despiertos y ahí sí tenemos algún pensamiento. Ah, ahí está Noelia de nuevo. Noelia, hola. Ahora sí te escuchamos, Noelia, bienvenida. Debe estar pasando algo que no te conseguimos escuchar, Noelia. Bueno, no sé qué pasa, Noelia, qué pena, pero quizás una tercera vez puedes tratar de llamar de nuevo, vamos a ver qué pasa. Entonces, terminando lo del señor Miguel Ángel, cuando estamos despiertos y viene algún pensamiento, señor Miguel, lo primero que hay que hacer es decirle no, ¿no? Nos viene una tentación, tú dices no y listo, no es pecado. El pecado es el que cuando viene ese pensamiento nos quedamos y le damos vueltas y le damos vueltas y aceptamos ese pensamiento, ¿no? Entonces ese es un pecado de pensamiento, ¿no? No de acción, sino de pensamiento, ¿no? A ver, ahora tenemos una llamada de Yolanda. Yolanda, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, hermano Pablo? Hola. A veces uno tiene que darse cuenta que tiene que vivir la vida feliz, a pesar de todos los problemas que podemos tener, pruebas, cruces, tantas cosas que podemos tener. Hay que pensar siempre en que tener conciencia en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en nuestra Virgen, en el Santo San José, que es un hombre
valeroso, es un ejemplo de hombre. Deberían de ser los hombres así, ¿no? Y las mujeres Sí. buenas también. Yo pienso que ser positivo, pensando siempre en una esperanza y ser siempre vivir en paz, todo sería distinto, hermano Pablo Perazo. Sí. Porque a veces, muchas veces, tenemos problemas familiares y nos enredamos. Y lo más fácil es mirarse la cara y decir perdón, perdón para vivir en paz, para ser siempre positivos y hacer el bien, Ajá. Así es, ¿no? así es. Gracias, de verdad, ¿Cómo gracias. cómo estás de la salud, Yolanda? ¿Todo bien? Sí, Qué ya bueno, tú te enteraste de que me hicieron insultos en los exámenes y yo estoy ya. sana, Qué bueno, me estoy alegra. sana. Nos Y yo contaste, tuve nos fe. contaste. Sí, no Sí, le perdí. Nunca, yo tuve siempre confianza en Dios. qué bueno, qué Estos 8 alegría. años fueron hermosos, dolorosos, pero sigue adelante. Está Hay que bien, ser positivos siempre, está a pesar bien. de todas las cosas que nos pueden pasar. Muchas gracias, Yolanda, muchas gracias. Y como dice Yolanda, aunque suframos, aunque carguemos cruces, podemos ser felices y podemos vivir la alegría cristiana, la paz de Cristo, porque es algo que llevamos en nuestro interior. O sea, nosotros ya participamos de la victoria de Cristo, de esa victoria gloriosa de Cristo. Gracias al bautismo nosotros morimos al pecado y ya participamos con y mediante el Espíritu Santo de esa victoria gloriosa. Pero eso es algo que la llevamos adentro y tenemos que hacer que eso crezca en nuestro interior para que, aunque suframos, tenemos eso en nuestro corazón, ¿no? Ahora sí, Noelia, te escuchamos. Noelia, bienvenida. Padre, buenos días, Padre, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mire, pues, bien, bendecida por el Señor y siempre pidiendo la sabiduría para hablar a la gente, ¿no? Que es lo que Dios quiere para uno. Este está hablando de que por qué Dios permite sufrimientos y Dios ya venció la muerte, el pecado, dio su vida por nosotros, porque somos nuevas criaturas, ¿no? No, porque aquí estoy leyendo en la mañana, me puse sobre todo porque estoy pidiendo por mi hijo, que yo lo conozco. A veces un padre quiere lo mejor para uno, a veces no consultamos con un padre, así es Dios. Pues tenemos que consultar con Dios como nuestro padre que quiere lo mejor para uno, porque a veces nosotros somos desobedientes, no debemos agradar a Dios. Yo en la mañana me puse en oración, ahorita estoy cocinando, hice mi trabajo, me dio un tiempo para orar y le decirle a Dios que quiere que le hable a mi hijo, no es porque me dé, me mantenga, yo trabajo, no me importa que me dé amor y confianza como madre que quiere lo mejor, porque a veces los hijos obedecen, porque claro, tiene su hogar, su esposa, a veces no es que le dé todo a su esposa, pero es mejor, porque dice, nosotros hemos pasado sufrimiento y Dios quiere lo mejor para uno, superarnos sanamente, no porque nos da Dios, vamos a cambiar nuestro corazón. Por eso aquí estaba leyendo un Salmos 36, 35. ¿Por qué? Porque nosotros por la luz vemos la luz, porque somos ya criaturas nuevas, ¿no? Y yo quiero que eso que lo lean, que es bastante, y también 36, 37, 36, en la humildad heredará la tierra, nosotros heredaremos la tierra como comportemos, como tenemos aquí en la tierra, como nos comportamos, hacernos el bien, no el mal, porque hay gente mala, que eso no teme a Dios, ¿no? Porque yo sí me pongo a reflexionar en la palabra, yo no soy que me da yo le pido a Dios la sabiduría para hablar a la gente, porque hay gente mala que va a hacer cosas brujerías, eso no es de Dios, porque Dios no temen a Dios, porque yo no temo eso, porque yo he pasado por eso, yo nunca pensé en esas cosas, pero hay gente mala, una que como dice Dios, que está conmigo, ¿quién contra mí? Dios me ha dado oportunidad de la vida, porque estoy viva gracias a Él, y eso le permite a la gente que no teman al mal, que teman a Dios, porque Él es el único que nos da la vida, nuestro ser, no nos conformar, porque hay gente que no conoce a Dios, hacen
a cosas malas. ¿Cuál dijiste, Noelia, Gracias. cuál dijiste que es el Salmo? El Salmo 25 dijiste. Salmo 36, 35. Ah, Por ya. la luz, vemos por la luz. Genial. Mira, qué bonito. Ahí nos dio Noelia una lectura que podemos hacer de las Sagradas Escrituras. Y efectivamente, la luz es Cristo, ¿no? Nosotros no somos luz. La luz es Cristo, ¿no? Con el cirio pascual entra, ¿no? En la vigilia de Pascua, ¿no? Ilumina la oscuridad. Tenemos que nosotros llevar en nuestros corazones la luz de Cristo, ¿no? Ese es el apóstol, ese es el evangelizador, aquel que lleva a las demás personas el mismo amor de nuestro Señor. Yo no tengo que llevar a los demás mis cosas. O sea, a ver, claro, yo comparto cosas mías y nos alegramos compartiendo como amigos, pero lo que la gente necesita para salvarse es la luz de Cristo. Lo que convierte los corazones es el Espíritu Santo. No pensemos que, porque me esfuerzo y porque estoy haciendo apostolado, gracias a mi esfuerzo personal la persona está cambiando. No, yo tengo que esforzarme, pero esforzarme ¿para qué? Para que Cristo y para que el Espíritu Santo toque el corazón de esa persona. Porque es Cristo, es el Espíritu Santo que cambia los corazones y que permite que, como venimos conversando con varios, permite que seamos realmente felices y que con la resurrección ya podemos participar de esa alegría y felicidad que nos invita San Pablo en su carta a los Filipenses 4:4. Estad alegres. Os lo repito, estemos alegres, queridos oyentes de Radio María, porque el Señor ha resucitado y por eso podemos realmente estar en paz y alegres junto con el Señor. Me despido, les mando un abrazo con mucho cariño. Por favor, vayan a misa y ya nos vemos la próxima semana. Hasta luego.